Dentro de los artículos de poricultura existe un grupo denominado poricultura pesada. En ellos encontramos artículos tales como las sillas de paseo que nos sirven para transportar a los niños de un sitio a otro, productos que utilizamos cuando estamos dando de comer a los niños, los productos donde situamos a los niños cuando duermen. En términos generales, a este tipo de artículos les aplican las normativas europeas. Estas normativas contemplan requisitos específicos para comprobar, por ejemplo, requisitos mecánicos, requisitos químicos, requisitos de inflamabilidad y requisitos de información de producto. De forma general, los requisitos mecánicos se comprueba, por ejemplo, la resistencia de los productos. En el caso de las sillas de paseo, se realizan ensayos para ver si las estructuras donde están situados, donde se sientan a los niños, soportan la vida útil del producto. También, por ejemplo, en las cunas se realizan ensayos para comprobar que la base es capaz de soportar el peso del niño. Otro tipo de requisitos que se comprueban a través de las normativas son requisitos dimensionales. Tenemos que tener en cuenta que existen, por ejemplo, cambiadores para un determinado peso de los niños y otro para niños más mayores. En este caso tenemos que comprobar si las longitudes y anchuras son las adecuadas. También comprobamos si los artículos se pueden utilizar desde el nacimiento de un niño o a partir de los 6 meses en el caso de las sillas de paseo. Para esto comprobamos el ángulo que existe entre el asiento y el respaldo. Para productos que se pueden plegar para su almacenamiento, para su transporte, es muy importante tener en cuenta que cumplen con aspectos tales que no sea posible que este producto se pliegue de forma inesperada, causando algún peligro al niño que lo está utilizando. Otros aspectos a tener en cuenta son los requisitos aplicables a la función de retención, es decir, hay productos en los que hay que comprobar que el niño no es capaz de salir de ellos si no es que se evita algún sistema de retención. Por ejemplo, las tronas deben de ir provistas de arneses. Además, se contemplan requisitos químicos aplicables a las partes accesibles de los artículos que los niños son capaces de tocar o morder. También tenemos requisitos de inflamabilidad que son de aplicación a las partes textiles de los artículos de poricultura y que están en contacto con los niños. Otro aspecto muy importante es la información de producto. Las normativas nos indican claramente cuál es la información que debe tener todo artículo de poricultura. Habitualmente viene clasificada en 3 partes, lo que sería la información de compra, que es la información que debe de estar a la venta cuando un consumidor va a adquirir un producto, es decir, es importante que si tú vas a comprar un producto para un niño desde los 0 meses, sepas que es seguro para esa edad. Otra exigencia que viene en la información de producto es el marcado. Los artículos de poricultura deben de tener un marcado permanente y visible durante el uso. Es muy importante que cuando un cuidador está utilizando un producto sepa si lo está haciendo bien o no. Todos los artículos de poricultura pesada deben de tener unas instrucciones de uso en las que se explique claramente cómo hacer buen uso del producto para evitar tener algún accidente.